vivir en otro país, uno se da cuenta de cuántas cosas cambian, cómo la cultura es diferente y cómo hay cosas de la cultura que a uno se le pegan, cosas que comenzamos a hacer de manera cultural. Me pasa cuando voy a Costa Rica y la gente me hace comentarios a veces jocosos sobre la forma en la que uno ha cambiado a lo largo de los años, porque después de tantos años expuesto a una cultura distinta, uno se hace parte de esa cultura, asume o adquiere cosas de esa cultura, gustos, intereses, comportamientos, estilo de vida, reacciones, que son más propias de una cultura que de otra. Los que estudian al ser humano en sociedad se dan cuenta de esto. La comunidad permea, forma, moldea la identidad de un ser humano. Y cuando me refiero a comunidad, me refiero a cualquier entorno en el que vivimos. Desde una cultura en general, como un país, hasta cultura tan pequeña como lo que vivimos dentro de casa. Por eso, aunque muchos de ustedes son panameños y se han casado con panameños, se han encontrado que tienen culturas o estilos de vida diferentes a la hora de entablar una relación. Hay cosas que cambian, porque a pesar de que todos estamos en el mismo entorno cultural, la cultura de familia también genera en nosotros un cambio. Dicen por ahí algunos expertos que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más interactuamos. Si eso fuera verdad, ¿quiénes son las 5 personas con las que usted más comparte en su día a día? No las personas a las que más ama, no las personas con las que usted tiene más afinidad, que le comparte todas sus cosas personales, sino las personas con las que más tiempo pasa. Esas 5 personas podrían ser los que influyen o dictan quién es usted en el presente. Así que si usted está rodeado de personas que solo se quejan por todo, y si esas 5 personas con las que usted se rodea se quejan por todo, seguramente usted también va a pasarse quejando por todo, o va a encontrar que últimamente se queja por todo. Las abuelas le decían a uno un famoso refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Le decían a uno, bueno, es que si andas con tal persona te vas a hacer igual que ellos. Y a uno, ¿cómo le molestaba esa frase en la adolescencia? Porque uno tenía malos amigos, pero uno decía, no, yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Pero había una influencia, de alguna manera. Hay tres comunidades principales o primeras, digámoslo así, que forman la vida del ser humano. La primera es la pequeña área de familia. Un niño que está creciendo vive dentro de su entorno familiar y su familia va a empezar a marcar muchas de su personalidad, de su identidad. Dicen los estudiosos de la conducta humana que en esos 5 o 6 primeros años de vida se forman las bases de toda la identidad de la vida. Imagínense qué trascendental es el papel de la familia en la formación de un ser humano. Quiere decir que usted es lo que su familia hizo de usted en esos primeros años de vida. Su personalidad, su identidad está marcada por su familia. Cómo eran sus papás, cómo fue la crianza a la que usted estuvo expuesto. Gran parte de quien usted es hoy se debe a eso que le pusieron. No importa si en este momento tiene 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, aquellas bases de alguna manera siguen influyendo en nuestra personalidad. La segunda comunidad que influye en la vida de un ser humano es la escuela. Por la forma en la que nuestra sociedad está estructurada, para nosotros la escuela es el segundo foco de influencia, porque es cuando el niño empieza a tener contacto con otras personas fuera de su entorno familiar controlado, y ahora hay personas que tienen otras familias, que tienen otras formas de comportarse, que tienen otros intereses, que tienen otros gustos, que tienen otras formas de educación. Los papás entonces entramos en esta preocupación de qué le van a enseñar a mis hijos en la escuela. En mi casa, por ejemplo, nunca hemos puesto una sola cómica de Pokémon. Nunca.
en los últimos 5 años en los que ha habido niños en mi casa, no ha existido un solo minuto de Pokémon. Pero Matías se sabe un montón de Pokémones y de todo lo que pasa en esas tramas de películas. Y cuando le preguntamos, ¿quién te enseñó a Pikachu? Él dice, tengo un compañero que le gusta y que me enseñó y que lleva y que me cuenta y etcétera, ¿no? Entonces nuestro entorno de escuela se convierte en un segundo ente formador, que si hemos hecho una buena tarea como papás, vamos a poder contrastar lo que se enseña en ese otro círculo, pero inevitablemente el círculo de la escuela va a influir en el ser humano y lo va a hacer hasta la etapa de adolescencia, que es otra etapa crítica en la vida del ser humano y en la identidad del ser humano. La tercera comunidad que influye sobre el ser humano son las subculturas elegidas. Porque cuando nosotros empezamos a formar identidad de manera consciente, como lo hace un adolescente, empezamos a orientarnos hacia cierto sector que nos interesa, nos llama la atención o nos parece chévere. Entonces usted de pronto empieza a notar que el adolescente se viste con unos pantalones un poco anchos, se pone unas cadenas gruesas en el cuello y camina así como si tuviera artritis o una cosa así, ¿no? Y dice, ¿qué le pasó a este? Bueno, está metido en una idea, en una subcultura que tiene una forma de vestir, tiene un tipo de música que escucha, o nota que de pronto se viste todo de negro y se tira el pelo a la cara y solo le deja una ventanita para que medio ojo vea todo lo que hay en la vida, y solo quiere pasar metido en el cuarto, y entonces encontramos que vamos encontrando subculturas con las cuales nos identificamos, y eso va formando mucho de nuestra personalidad. Y eso se mantiene a lo largo de nuestra vida porque ya siendo adultos elegimos un poco mejor esas culturas o subculturas que queremos con las que nos identificamos, y entonces elegimos de pronto por nuestra orientación profesional, por ciertos intereses que tenemos, y empezamos a sectorizarnos y a organizarnos inconscientemente en diferentes sectores que de igual manera influyen sobre nuestra identidad. Quiere decir que usted no solamente es lo que usted quiere ser, sino también lo que inconscientemente ha ido formando a lo largo de todos los años de su vida. Estamos hablando sobre identidad. Esta serie tiene que ver con identidad, descubrir quiénes somos. La semana pasada hablábamos acerca de esta relación que tenemos frente al espejo de Dios. Para saber quiénes somos, necesito mirarme a través de ese espejo. Si usted no vino la semana pasada, entonces vaya a YouTube y encuentre el mensaje para que se ponga al día. Hoy vamos a hablar de una siguiente comunidad que forma también nuestra identidad. Esta comunidad es la iglesia. La iglesia es una comunidad integral con la que Dios permea tu identidad. Ahora, vamos a salir un poquito de este ambiente tradicional religioso en el que a veces catalogamos la iglesia y vamos a empezar a entender una perspectiva más integral y más amplia de lo que la iglesia es y cómo la iglesia forma nuestra identidad, porque de hecho el plan de Dios es proveer para nosotros como seres humanos una comunidad que forme positivamente nuestra identidad. Es inevitable que la comunidad forme tu identidad. Es inevitable. O sea que aunque usted no lo quiera, los entornos donde usted se mueve van a formar su identidad. El trabajo que tiene, el vecindario que tiene, la gente con la que se relaciona. Dios provee para nosotros una comunidad que también forme nuestra identidad. Esta comunidad es la iglesia. No puedes evitar que el contexto te forme o te deforme, pero puedes elegir cuáles contextos influyen en tu identidad. Ninguno de ustedes está obligado a venir a la iglesia, pero si quieres que tu identidad sea formada desde una perspectiva de Dios, la iglesia es una comunidad que debería hacerlo. El propósito de Dios no es que participes todos los domingos en un culto. Esa no es la iglesia.
El propósito de Dios no es que estés aquí al frente predicando o cantando, como si eso fuera la iglesia. El propósito de Dios con la iglesia es proveer una comunidad, es proveer una familia. La iglesia tiene una misión más allá de hacer culto para la gente. Tiene una misión más allá de simplemente satisfacer un deseo religioso en nosotros. Por la forma en la que hemos hecho iglesia por muchos años, sentimos que participar en la iglesia es asistir al culto. Y nos sentimos bien participando en el culto porque es bonito participar. Pero ese no es el sentido de la comunidad cristiana. Usted puede participar en la iglesia en todos los cultos de los domingos y no pertenecer a esa comunidad. Te expones a una palabra, te expones a un estilo de vida, pero no te relacionas con ese estilo de vida, porque solamente asistes, observas algo que pasa en una plataforma, en una tarima, y te retiras. Y el ser observador no me hace necesariamente estar integrado en lo que pasa ahí. Ser protagonista me hace hacer que pasen cosas, pero el simplemente observar no me hace una diferencia en mi vida. El propósito de Dios no es que tú vengas a la iglesia. El propósito de Dios es que tú seas parte de una comunidad, porque la comunidad sí o sí va a formar tu identidad. Y la identidad la usamos para todo. Usted con su identidad trabaja, con su identidad se relaciona, con su identidad se comunica, con su identidad enfrenta problemas, con su identidad hace dinero o lo pierde. Con su identidad toma decisiones. Si nuestra identidad está quebrada, fragmentada, débil, todo eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer mal. Si nuestra identidad es sana y está fuerte, todo eso lo vamos a hacer y vamos a mejorar en todo eso. Mire lo que dice Primera de Pedro 2, capítulo 9. Este es un famoso y hermoso texto bíblico. Pero ustedes, dice Pedro, ustedes son una familia escogida. Qué palabras tan bonitas. No son solo una familia cualquiera, es una familia escogida. Un sacerdocio al servicio del Rey. Una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. La iglesia es esto. La iglesia es una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ese es el propósito por el cual existimos. La iglesia tiene como comunidad una poderosa influencia psicosocioespiritual en el ser humano. No solamente espiritual, si nosotros hablamos de esta perspectiva espiritual, porque quizás es lo que provee la iglesia que ninguna otra organización o ente o cuerpo provee. Pero no solamente tenemos esta parte espiritual, sino que por la forma en la que la identidad se forma en el ser humano, la iglesia provee un asidero psicológico y social para el ser humano. Si entendemos eso, nos damos cuenta del valor que tiene para la vida de un ser humano participar en la comunidad cristiana. Cuando nosotros participamos en una iglesia, desarrollamos un sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es una necesidad intrínseca del ser humano. Usted y yo hemos buscado pertenecer una y otra vez a lo largo de nuestra vida, muchas veces, a diferentes grupos, a diferentes sectores. Si lo ha pensado o no lo ha pensado, no hace la diferencia, lo hemos hecho. La iglesia provee este espacio para que nos identifiquemos y digamos, soy parte de. Y qué mejor que ser parte de algo tan grande, tan trascendente como la iglesia. La iglesia ofrece esta
esta forma de conducta. Los cristianos en algún momento llegaron a diferenciarse de los demás por la forma en la que se comportaban, por ciertas prácticas que hacíamos. Y estas prácticas nos identificaban de los demás. Algunas de esas prácticas las hemos sacralizado, les hemos dado una connotación mucho más simbólica y poderosa, como por ejemplo, nos bautizamos siendo grandes, siendo jóvenes o adultos, cuando tenemos conciencia, y esta práctica nos distingue. Participamos de una Santa Cena recordando a Jesucristo. Celebramos etapas bíblicas, como la muerte y resurrección de Jesucristo, incluso el nacimiento de nuestro Señor. Son actividades que de alguna manera nos distinguen hasta que se vuelven comercio. Y entonces ya no nos distinguen, todos nos parecemos y entramos en el mismo paquete, ¿no? Pero la iglesia ejerce toda esta influencia y por supuesto que ejerce una influencia espiritual. Hay investigaciones que se han hecho acerca de cómo la gente maneja las dificultades de la vida, llámese una enfermedad, llámese un conflicto familiar, un luto, por ejemplo. Y han encontrado que las personas que pertenecen a una comunidad cristiana enfrentan mejor los desafíos de la vida. Y esta no es una perspectiva espiritual, sino científica del ser humano, tratando de encontrar qué hace a unos más capacitados que otros. Y es que la iglesia provee este entorno, pero las personas que han estudiado no es porque asisten, sino porque participan se sienten parte de una comunidad, se integran a esa comunidad, interactúan con esa comunidad, asumen responsabilidades en esa comunidad. Y eso es lo que hace la diferencia. También hay personas que lo hacen en otras organizaciones y también el resultado es el mismo, manejan mejor las situaciones de la vida. Por eso es que la iglesia no es meramente un ente social, porque hay otros entes sociales que provocan esto mismo en el ser humano, pero nosotros tenemos algo más. Y es este peso espiritual que la iglesia le da al ser humano. Y si usted ha notado esto, cuando hay una persona que se dice cristiana frente a sus amigos o frente a sus compañeros de trabajo, las personas se empiezan a acercar, a contarle problemas, a pedir ayuda, a buscar sabiduría. Porque hay como una perspectiva de que las personas que asisten a la iglesia o participan en la comunidad cristiana están más cerca de Dios. No sé si usted está más cerca de Dios que su vecino, pero las personas perciben que los que asistimos a la iglesia tenemos algo que los demás no tienen. Tenemos una vida espiritual desarrollada, que entendemos cosas más allá. Hay gente que cuando ha venido a trabajar conmigo en la consulta privada, me dice, le voy a contar esto porque yo sé que usted es cristiano y yo sé que me va a entender. Aunque no están buscando una respuesta espiritual, lo que cuentan de su entorno y de su vida tiene que ver con cosas fuera de lo natural. Como por ejemplo, tuve un sueño y se cumplió. Como por ejemplo, sentí algo y pasó. Como por ejemplo, tuve una visión. Como por ejemplo, vi un demonio. Y la gente dice, eso no tiene sentido, cualquiera va a pensar que estoy loco, pero yo sé que usted me entiende. Porque también está loco, ¿no? Ahora, ¿cómo la iglesia moldea nuestra identidad? ¿Qué hace la iglesia en nosotros? Este texto bíblico de Primera de Pedro nos ayuda a entender un poquito. No solo cómo la iglesia lo hace, sino cómo la iglesia debería hacerlo. Yo creo que Dios quiere sanar nuestras iglesias, porque nuestras iglesias se han enfermado con el mundo y necesitamos volver a ser la iglesia que dice Primera de Pedro, porque esta iglesia que dice Primera de Pedro provee identidad saludable para el ser humano. Y si no somos esta iglesia, nos convertimos meramente en un club social
bonito, interesante, pero no transformamos la identidad de la vida de las personas. ¿Qué provee la iglesia para una persona? ¿Qué provee la iglesia para un cristiano? Y si usted se entiende a sí mismo como la iglesia, ¿qué provee usted para otros? ¿Qué hace la iglesia en un ser humano? ¿Recuerda el estudio bíblico de esta semana? Ojalá lo pudo haber hecho. Qué historia tan interesante. Un elemento, mira, hasta socialmente trascendental. Cómo los cristianos deberíamos pensar sobre la esclavitud, sobre la explotación social. En ese pequeño texto, en esa pequeña historia que a lo mejor usted dice, ese libro ni siquiera lo había leído en mi vida, ni siquiera sabía dónde estaba. Tengo que leer todo el libro, si es un capítulo. Onésimo, ¿qué cosa? Ese no es ni para un hijo el nombre. Pero en ese pequeño favor del apóstol, hay tanta profundidad y tanta fuerza en lo que la iglesia debe ser para una persona de este mundo. Este era un hombre esclavo. Esclavo, no esclavo así de que trabajaba y uno dice, ay, me siento como un esclavo trabajando. Eso no se acerca. Es esclavitud de explotación del ser humano que no se considera ser humano porque se considera meramente un trabajador. Que se usa al que no se le paga, no se le dan derechos. Y Pablo lo recibe como un esclavo que no sé si se había escapado de casa, lo cual le merecía legalmente un castigo o hasta la muerte. Y Pablo lo devuelve con una carta. Y la carta le dice, recíbelo como un hermano. Aquel que legalmente debería ser castigado, debe ser recibido con honores. Eso es lo que la iglesia hace. ¿Cómo recibimos a aquel que no tiene dinero en el mundo? ¿Con poco interés porque no tiene recursos? ¿O como a un hermano que recibimos en casa? Por eso es que las posiciones sociales aquí no sirven. No nos distinguen, no nos hacen mejores o peores. Ni el que tiene ni el que no tiene. Recibimos a todos. Porque usted sabe que esto se da en ambos sectores sociales. El que es rico o cree que lo es, desprecia al que no tiene, lo hace sentir menos, lo rechaza. Pero el que no tiene o se siente pobre, ve al rico y se ríe de él y lo ridiculiza y lo desecha y no está dispuesto a entablar relación con él, y pasa lo mismo. Se da cuenta que no se trata de la posición social, sino del pecado que está en nosotros. Vamos a rechazar al que no es igual a mí. Eso no puede pasar en la iglesia. La iglesia recibe como un hermano a todos. Es un niño, es un adolescente, es un joven, es un adulto, es un papá, es un anciano. ¿Bajo qué condiciones recibimos a las personas? ¿Cómo las hacemos sentir cuando están en la casa? Y nota que el libro empieza hablándole, saludando a toda la iglesia, ¿no? Como diciéndole, este es un favor para ti, pero este es un mensaje para todos. Si no hizo el estudio, hágalo, por favor. La iglesia sana debe proveer una identidad de familia. En 1 Pedro le dimos, pero ustedes son una familia escogida. Lo que la iglesia debe proveer es un sentido de familia. Es que te invita a unirte a esta familia, a ser parte de, a involucrarte en la familia. Qué difícil es cuando tenemos un miembro de la familia que no se involucra. ¿Cómo golpea, cómo fragmenta la familia el que está distante, aislado? Y pasa entre nosotros también. Si usted asiste a esta iglesia, asegúrese de darle una acogida familiar a cada persona que ve.
Algo que me gusta y he notado, pensando un poquito sobre esto en estos días, he pensado cómo me gusta y cómo me hace falta abrazar a la gente. Y pensaba, ¿por qué tengo esto de abrazar a la gente? ¿De dónde surge? Mi vida ha sido hecha dentro de la iglesia. Yo casi puedo decir que, bueno, nací no debajo de la batería, porque todavía no la aceptaban en aquel tiempo como un instrumento cristiano. Era diabólico en el tiempo, pero la banca era aceptada ya como parte de lo escogido por Dios. Y entonces, ahí creo que nací. Y toda mi vida he estado dentro del ambiente de la iglesia, y en todo el tiempo siempre ha habido gente que me tira los brazos para abrazarme, y entonces crecí con esta perspectiva de que cuando veías a la gente la abrazabas. Cuando ya crecí y me desarrollé como un profesional, a veces encuentro con la gente y tengo la tendencia a abrazar y digo, no, esta cosa no es como la iglesia, tengo que ser más formal, porque hay gente que se siente incómoda y que le invaden su espacio y todo lo demás que usted sabe, pero qué natural es venir a la iglesia y abrazar a la gente. Y aquí lo hacemos, ¿no? Venga, abrace a todo el mundo, y ahí la persona nueva viene como que no sé cómo abrazar, ¿no? Un poquito medio robótico, uno le pone el brazo así, pero ya cuando uno entra en confianza, ya eso es otra cosa. La familia nos hace sentir en familia, nos hace sentir parte de. Número 2, una iglesia sana debe proveer una identidad espiritual, porque nos distinguimos de cualquier club social donde también abrazan a la gente. Primera Pedro dice, somos un sacerdocio al servicio del Rey. Quiere decir que usted tiene una misión trascendental en este lugar, que no es venir a escuchar canciones y a cantar. Usted viene a ministrar a Dios, viene a traer adoración, viene a entregarse. Y eso es algo que la iglesia debe proveer. Una iglesia sana te llevará a servir a Dios, a adorar a Dios, a entregarte a Él. Va a insistir una y otra vez con que tengas intimidad con Dios. Si la iglesia no te lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no es la iglesia que Dios pensó. No es la iglesia que provee identidad, porque tu identidad va más allá de lo humano. Vienes aquí y dices, bueno, ¿y dónde está Dios para adorarlo? Y eso comienza a cambiar tu perspectiva de religión, donde tienes que adorar a un Dios que no ves. Y empiezas a entregarte a Él y dices, pero qué extraño, a veces yo estoy cantando y me dan ganas de llorar. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien te pegó? ¿Te pusiste triste? No, yo estoy feliz. Es que hay una presencia. Cuando ministras a Dios hay una presencia. Si usted viene a la adoración y nunca siente nada, pregúntese si está adorando. Porque saben, no es que medimos la adoración por el sentimiento, pero es que cuando usted entra en esta esfera espiritual, sus sentimientos son eclipsados por la presencia de Dios y algo pasa. Algo tiene que pasar, algo se tiene que conmover, no tiene que llorar necesariamente, pero algo tiene que conmoverse en sus sentimientos, aunque sea se le debe parar el pelo, algo. Si nunca experimenta nada, pregúntese, ¿estoy haciendo mi labor de sacerdote, adorando, ministrando a Dios? Porque no servimos a Dios como sacerdotes aquí dirigiendo la alabanza o la adoración. Ejercemos el sacerdocio donde estamos. Usted entra y es un sacerdote al servicio del Rey y tiene que dedicarse a adorar a Dios apenas entra a este lugar. Entra en contacto con el Dios sobrenatural, todopoderoso. ¿Cómo vas a reaccionar en su presencia? Entonces hay gente que a veces traemos a la iglesia y dice, esto está como frío, como muerto, no hay nada, no hay vida. Claro, porque nosotros mismos no estamos proveyendo adoración, no somos un sacerdocio real.
Y eso es algo que tenemos que cambiar. Porque una iglesia sana debe proveer esta perspectiva espiritual. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Amén. Tenemos una tarea espiritual trascendental. ¿Qué más provee la iglesia? Una iglesia sana debe proveer una identidad trascendente. Debe enfocarte en algo más que lo natural. Debe enfocarte en algo más que el dinero, algo más que la motivación, algo más que la buena actitud. La iglesia tiene que llevarte a pensar en la eternidad. Porque si solo hablamos de las cosas de la tierra, entonces mejor voy al motivador, que a lo mejor es mejor que el pastor. Pero la iglesia nos lleva a lo trascendente, a entender que la vida no es en esta tierra solamente. No podemos predicar solo de lo que se trata la vida en la tierra. Tenemos que predicar de lo que se trata la vida en la tierra en función de la eternidad. Y hoy decimos, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo una enfermedad? ¿Por qué tengo tal cosa? Y todo lo que hacemos es pensar en la vida en la tierra. Y si usted se extendiera a pensar un poco más lejos y viera el plano de la eternidad, va a decir, la vida en la tierra es tan pequeña, que esto que me está pasando es tan pequeño, pero la vida en la eternidad es tan grande que no puedo negociar lo que puedo obtener aquí por todo lo que viene después. Una iglesia sana te va a llevar a lo trascendente, te va a sacar de lo inmediato. Por eso cuando nos volvemos a la teología de la prosperidad, empezamos a matar la iglesia. Porque le decimos a la gente, a Dios le interesa darte un carro, darte dinero, darte una mejor casa. Y todo tiene que ver con la vida de la tierra, pero tu morada celestial no la tienes. La iglesia debe proveer algo más para nosotros. Esa es nuestra identidad, es ir más allá de lo que está pasando. Por eso es que somos la gente más feliz de la tierra. Porque aunque nos pasan cosas malas, decimos, pero yo no estoy enfocado en esto. Esto duele, esto se siente mal, esto es feo, pero lo que viene es mejor para mí. Al final yo gano en la historia, al final no quedo aquí derrotado. El final de la historia no es el final, es el principio de la eternidad. La iglesia sana debe proveer trascendencia para nosotros, enfocarnos en el más allá. Número 4, la iglesia debe proveer una identidad de pertenencia en la gracia. Pedro dijo, somos un pueblo adquirido por Dios. Nos coloca inmediatamente en una posición donde no podemos pensar que somos nosotros los que hemos hecho y logrado y alcanzado, sino que hemos sido rescatados por gracia, hemos sido comprados y tenemos a quien servirle, a quien le debemos nuestra vida. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Y esto es identidad, porque entiendo por qué hago las cosas, por qué doy de mis recursos en una iglesia. Porque yo sé que lo que estoy haciendo es invirtiendo, es transformando. Yo no solo doy por esta organización o por esta asociación cristiana. Se trata de mí, no se trata de la iglesia, se trata de lo que yo sé que tengo que dar, que mi corazón debe ser generoso. Yo creo en que cuando doy, al final recibo, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios no deja a sus hijos abandonados. Pero no se trata del dinero, se trata del corazón. Por eso cuando usted da su ofrenda en este lugar, hay un papelito que le dice el monto, segundo plano, su motivo para dar, ¿cuál es? ¿Está agradecido por algo? Piense por qué está agradecido. Deje de dar por dar. Dé porque está agradecido. Y si no está agradecido, no dé. Nos va a doler en nuestras finanzas como iglesia, pero al menos le estoy diciendo lo que es la verdad y prefiero la verdad que el tener el dinero. Dé, porque tiene que tener un corazón generoso, porque el mundo nos agobia con un montón de idolatría hacia las finanzas y hacia los recursos. Y eso no es la iglesia, no estamos aquí para promover eso. Si usted quiere aprender a hacer negocios, habrán otros cursos. Este no es hacerse rico a través de la iglesia. Yo todavía estoy pensando cómo es que hay pastores que se hacen ricos, no lo he logrado todavía.
No tengo la medida, porque si voy a la palabra no me da el espacio. La iglesia te hace sentir que perteneces, pero esto es gracia. No estás aquí por lo que eres, por tus dones, por tus cualidades, por tus habilidades, porque eres grandiosa, una persona maravillosa. No, estás aquí porque eres desgraciado. Y la gracia de Dios te alcanzó y te hizo digno, pero no lo eres. Su sangre te hace digno, te permite pertenecer. Te ama tanto que te quiere cambiar, porque si fuera por ti mismo no logras nada. Y somos parte de esta comunidad donde decimos en humildad: reconozco que necesito a Dios en mi vida. Ni el que está aquí al frente, ni el que está ahí sentado, ni el que hace nada dentro de este lugar es más que nadie. Somos iguales, somos parte de una familia y estamos aquí buscando al Señor para que nos cambie, porque tenemos demasiados defectos y necesitamos su gracia, y si no es porque su misericordia se ha extendido a nosotros, no estuviéramos aquí. Número 5, la identidad. La iglesia sana debe proveerte una identidad misional. O sea, debe recordarte continuamente lo que dice Primera de Pedro, que nosotros somos todo esa nación santa, lindo sacerdocio. Estamos aquí para algo, para anunciar, para compartir las obras maravillosas de Dios. No estamos aquí para vanagloriarnos. ¿Sabe qué lindo sería tener una iglesia grande? 2,000 personas, y que no tuviéramos limitaciones financieras, tuviéramos más instrumentos y música y luces, y si le gusta el humo, y bomba de agua para que cuando el agua se va a nosotros no nos afecte, y planta eléctrica para que se va la luz tampoco nos afecte, y todo lo que usted quiera, hermosísimo. Pero ese no es el sentido de la iglesia. Es que usted cumpla su misión de sacerdote, y es que entienda que ha sido comprado por gracia y que hay una misión que cumplir. Hay un mundo herido, hay un mundo que no tiene identidad, que está quebrado, que está siendo manipulado por el pecado, por el mal, por la gente que piensa y que los quiere utilizar para su propio beneficio. Hay gente que está dolida, herida. La iglesia es esa familia que debe llevar sanidad, que debe ayudar al mundo a sanar las enfermedades de su alma. Usted está aquí no para estar aquí, sino para salir a anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea. La iglesia te va a enfocar en eso una y otra vez. Por eso cuando usted viene aquí, usted sabe que todo el tiempo le estamos diciendo: traiga a alguien, busque a alguien, invite a alguien. ¿Por qué? ¿Porque queremos llenarnos de gente? No, porque queremos que la gente conozca. Queremos que la gente sea sanada en su identidad. Cuando usted comparte del evangelio con alguien, usted no está tratando de abolcarlo para otra religión, usted está tratando de sanar su identidad lastimada. Y usted dice: pero la gente me rechaza. Sí, porque una persona herida, lo normal que haga es que tienda a cubrirse, que tienda a defenderse. ¿Alguna vez le ha tocado ayudar a un perrito lastimado, a un gato lastimado? ¿Usted cree que eso es un momento hermoso en la vida? Y que ellos lo miran con amor. No, ellos se defienden porque creen que le vas a hacer daño, te muerden, te rasguña por todo lado. Y uno dice: pero te estoy ayudando. Así, en nuestro instinto humano hace lo mismo. Quieres ayudar a alguien, va a salir a rebotar, va a chocar contra ti. Igual ayudamos, igual extendemos la mano, igual abrazamos, porque esa es la tarea de la iglesia. Entonces esta es la pregunta: ¿cómo puedes hacer de tu iglesia un instrumento
para sanar la identidad de este mundo? ¿Cómo puedes hacer? Porque sabe, esos cambios no son cambios que un pastor puede hacer, que un líder puede hacer, que un ministerio puede hacer. Es el cambio que usted tiene que hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer que esta comunidad, esta nuestra pequeña comunidad, pueda sanar el país? ¿Sabe cuántas personas hay en este país viviendo? Panameños y residentes, extranjeros, visitantes, ilegales, todos juntos. Somos un montón. Y nosotros somos un pequeño grupito. ¿Y sabe qué me hace pensar? Que cuando Jesús vino a la tierra, escogió un grupito pequeño de 12 hombres. Y esos 12 hombres transformaron no solo su país, transformaron el mundo.